Hola chicos, vamos a construir una tabla de serie de intervalos. Para ello vamos a considerar el siguiente ejemplo. En una maternidad se han tomado los pesos en kilogramos de 50 recién nacidos. Nos piden construir una tabla de frecuencias con los datos agrupados en 6 intervalos de 1,65 a 4,05. Bueno, para resolver lo primero que voy a determinar es la longitud de cada intervalo. Para ello vamos a hacer el cociente entre la diferencia de 4,05 y 1,65 y 6. Dicho cociente nos da igual a 0,4. Quiere decir que todos los intervalos van a tener una longitud de 0,4. Vamos a empezar a escribir el primer intervalo. Va a comenzar en 1,65, le sumo 0,4, entonces el límite superior de ese intervalo será 2,05. El siguiente intervalo comienza en 2,05, le sumo 0,4, me da 2,45. El tercer intervalo de 2,45 a 2,85. El siguiente de 2,85 a 3,25. El siguiente será de 3,25 a 3,65 y el último de 3,65 a 4,05. Observemos que todos los intervalos son semiabiertos a la derecha, que la primera componente de cada intervalo es el límite inferior y la otra componente es el límite superior de cada intervalo. En la siguiente columna vamos a determinar el punto medio o marca de clase. Para ello vamos a hacer la semisuma entre los límites de cada intervalo. Eso quiere decir el cociente entre la suma del límite inferior más el límite superior y 2. Así, para el primer intervalo, si sumamos 1,65 más 2,05 y a ese resultado lo dividimos entre 2, obtenemos 1,85. Haciendo lo mismo para cada intervalo, vamos a tener 2,25, 2,65, 3,05, 3,45 y 3,85. Cada uno de estos valores es el punto medio de cada intervalo. Para el conteo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver a qué intervalo pertenece cada una de las observaciones que tenemos. Así, 2,8, observemos que está dentro del tercer intervalo. Entonces, vamos a colocar una rayita. 3,2 pertenece al cuarto intervalo. Vamos a colocar entonces en el cuarto intervalo una rayita. Así vamos a ir haciendo con cada uno de los valores. Una vez que está hecho el conteo, vamos a determinar la frecuencia absoluta. Así, si en el primer intervalo tenemos 3 rayitas, quiere decir que hay 3 valores que pertenecen a ese intervalo. Por lo tanto, la frecuencia es de 3. En el siguiente hay 5 valores que pertenecen a ese intervalo, entonces la frecuencia es 5. Así sucesivamente con cada uno de los intervalos. Entonces, el siguiente intervalo, su frecuencia absoluta es 10, en el que sigue 20, en el que sigue 9 y en el último 3. Si está bien hecho el conteo y las frecuencias absolutas, la sumatoria de todas las frecuencias absolutas tiene que ser igual al total de observaciones, o sea, n. Para determinar la frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer es, en la primera, vamos a repetir la primera frecuencia absoluta, o sea, la frecuencia acumulada es 3. En el siguiente vamos a ir sumando la frecuencia acumulada que tenemos con la frecuencia absoluta siguiente. Entonces, 3 más 5, 8. Hacemos lo mismo. 8 más la frecuencia absoluta siguiente, más 10, igual a 18. 18 más 20
38 más 9, 47, 47 más 3, 50. La última frecuencia acumulada tiene que coincidir con n. Para determinar la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es el cociente entre cada frecuencia absoluta y n. Así, la primera será el cociente entre 3 y 50, que es igual a 0,06. En la siguiente, 5 entre 50, que es 0,1. En la siguiente, 10 entre 50, 0,2. 20 entre 50, 0,4. 9 entre 50, que es 0,18. Y 3 entre 50, 0,06. Si están bien calculadas todas las frecuencias relativas, la sumatoria de ellas tiene que ser igual a 1. Por último, las frecuencias porcentuales que se las calcula multiplicando la frecuencia relativa por 100. Así, la primera será entonces del 6%, la segunda del 10%, la tercera del 20%, del 40%, del 18%, del 6%. Si están bien calculadas, de la misma manera, las sumatorias de todas las frecuencias porcentuales tiene que ser igual al 100%.